comunicate con En Una Buena. WhatsApp 094 90 10 07. Mail enunabuenamagazine@gmail.com. Instagram @enunabuena. Facebook En Una Buena. Muy bien, bueno, volvemos con todo. Apareció Fabián Busoni y dijo pan. Bravo, Claro, chiste. Pero no tiene sentido que ustedes me dan la contra, ¿entendés? Porque lo dice afuera. Lo dice Estamos diciendo que está bien. La boca, eso Fabián Busoni. Sos un inmoral. ¿Vos te das cuenta que estás hablando con la boca llena, así como si no pasara nada acá? Eso quiere decir que lo estoy disfrutando. Tenés un micrófono adelante. Irrespetuoso. Por eso me lo alejo. ¿Y Valentina? Bueno, entonces, así, de esta manera tan catastrófica, presentamos al señor Fabián Busoni, que nos viene a hablar de un tema un poquito más interesante y serio, quizás, ¿no? Que es la salud integral toda. Bueno, salud integral, que es como se llama el proyecto que encabeza el señor Fabián Busoni. Completo, ¿cómo sería el nombre? Se me fue en este momento. 01. ¿Me escuchan ahí? Porque sí, yo no me escucho. Bien. Bien. Primero que nada, me hiciste acordar una frase de Mahatma Gandhi que decía: no me tomo en serio nada que no me haga reír. Así que es un buen principio. Bienvenido lo que sea arrancar con humor y con chiste. Estuvo mejor que el bloque anterior, así que me voy superando chiste a chiste. Me parece muy bien. Muy bien la imitación, Gastón. Yo hice todo el esfuerzo. La verdad, hay que reconocer que se esmeró y le salió casi igual. Sí. Bien. ¿Cómo se sienten, chicos? ¿Se acuerdan que cerramos con esa pregunta el otro día? Sí, ¿Cómo se sienten? Bueno, y sí, en este mar de cambios que propone la primavera es difícil, encontrarse del todo así, bueno, uno siente que hay movimiento y cambio. No sé, eso es lo que me pasa a mí, por lo menos. En esto de arrancar, de hablar de salud, y como yo le decía la otra vuelta, lo que es salud no puede estar ajeno a la educación. No hay salud si no hay educación, y bueno, la idea es, el proyecto parte de las terapias, pero tiene mucho contacto con lo que es la educación, porque y con una educación no escolar, no apuntada a lo escolar, sino apuntada a lo integral, y a pensar a percibir las cosas de forma más holística. A conocerse uno mismo, como plantea un poco la filosofía también, ¿no? A saber que nada que yo perciba de afuera no lo puedo registrar si no lo si no ha nacido, si no ha emanado de dentro mío. Entonces, con ese criterio es que se plantea en el proyecto Ser Uno cómo ver la salud y la educación, que van de esa misma mano. Acá vamos a hablar un poquito más de salud que de educación, pero nos estamos acompañando en un camino de aprendizaje, porque esto de que yo les comparto algo y ustedes aprenden una parte y yo también aprendo otra cosa. A veces no sabemos en este tiempo presente, cuando estamos ahora juntos, qué es lo que vamos a aprender, pero en algún momento vamos a decir, mirá lo que aprendí, de dónde lo saqué, o ¿a qué me resuena? ¿De dónde me resuena? Y bueno, fue aquella vez. Bueno, si se acuerdan, la otra vuelta hablamos de Hammer, de este doctor que falleció, alemán, que descubrió estas 5 leyes biológicas y que habla un poco de cómo funcionan los programas. ¿Qué son los programas? Que es como vamos a empezar a llamar hoy en día, de acá en más, no vamos a hablar más de enfermedades. No me van a decir, estoy enfermo de tal cosa. No, yo tengo tal programa o experimenté tal programa. Mira. Porque es una de las cosas que Hammer descubre. Para los que no escucharon la anterior, vayan a buscarla. Estuve bien ahí. Esta es bien. Que registre el Spotify. Se registra en el Spotify, la busquen. Pero lo importante es esto. Él hace toda una investigación de más de 60.000 casos, en donde él hace incluso una tesis y un montón de cosas que fue presentada en distintas universidades de Europa, y en todas fue rechazada sin estudiarla. O sea, fue rechazada de plano, sin nadie. Ya por lo que planteaba en sí. Nadie se tomó el tiempo de desmentir lo que Hammer plantea. Simplemente no lo estudiaron. Uh-huh. Nadie refutó su teoría. Entonces, lo que él plantea que las enfermedades son parte de un programa
biológico que se activa en nuestro cuerpo y que lo que busca es la homeostasis, o sea, el volver a equilibrar el cuerpo o equilibrar el cuerpo de la mejor manera para que se sienta capacitado para seguir evolucionando y afrontando la vida. O sea, nada de lo que nosotros experimentamos como enfermedad pasa porque sí, ni tiene un sentido de ataque. O sea, no hay nada afuera, ningún virus, ninguna bacteria que está fuera nuestro nos ataca. No existe solo que interactúa con... Solo que interactúa. Bueno. Y desde Pasteur, que muchos dicen que sobre el final de Pasteur sí fue el que plantó en un momento la historia de que los virus y las bacterias son los causantes de las enfermedades. Uh-huh. Hay documentación e historias y testimonios de que sobre el final de la vida planteó que lo importante, el terreno es todo, decía él. ¿Qué significa? Que ningún virus y ninguna bacteria puede hacer nada si no tiene el terreno, o sea, no el le cuerpo, dejamos entrar nosotros. Si no puede entrar, convivimos permanentemente con distintos virus. Con muchísimos, claro. Entran y salen permanentemente. El tema es que nuestro cuerpo esté... Primero, muchas veces los virus y las bacterias necesitamos de esos virus. Además, se calcula que un 1% del peso de nuestro cuerpo es virus. Wow. ¿Tá? O sea, entonces, virus y bacterias, perdón, ¿no? Entonces, dependiendo del programa que nosotros estemos experimentando, va a ser el virus y la bacteria que vamos a necesitar, porque hay bacterias que generan necrosidad, o sea, se alimentan de tejido, uh-huh. Y después hay otras que proliferan tejido. Entonces, dependiendo de qué es lo que nosotros necesitemos, es lo que vamos a vivir. Entonces, para arrancar hoy, yo le voy a contar que es la primer ley de Hammer, que es quizás la más importante, porque es como nosotros vamos a intentar o motivar a los que están escuchando a que empiecen a mirar la vida y las enfermedades y los programas de esta manera. Y que es que toda enfermedad o todo programa se genera por un shock biológico, se llama. Un shock biológico, ¿qué es? ¿Se acuerdan si habíamos hablado otra vuelta? Que es una situación... Uh-huh. No, me quedé porque estoy escuchando como una música. Pensé que, claro, hay musiquita de fondo. Cocorocó tenemos de fondo. Es una situación inesperada, o sea, que nos agarra inesperadamente, que no la esperábamos, que era algo que nosotros estábamos tranquilos y de repente aparece, vivida con agudeza e intensidad, o sea, algo realmente fuerte. Que nos moviliza y que se manifiesta a través del cuerpo, ¿no? Para. Porque sí, pero... Cerrando frases desde 1985 y equivocadas. Eso va después. Es, como hablábamos otro día, entra alguien acá con un arma, ajá. Alguien que no esperábamos, que viene y nos apunta con un arma. Eso es una situación inesperada, vivida con intensidad y con agudeza, y que, a su vez, en este caso no, pero puede ser, vivida en soledad. ¿Qué quiere decir en soledad? O sea, porque podemos estar acá, los 4 y los 5, porque está del otro lado, y ver esa situación y vivirlas en conjunto, pero vivirla en soledad. ¿Qué quiere decir vivirla en soledad? Que yo no comparta qué sentí. Por eso la pregunta de cómo se sienten. Porque el gran desafío y el gran cambio que plantea Hammer es que tenemos que expresar uh-huh. Lo que sentimos. Si yo me guardo eso, lo que sea, no sé, Gastón lo vivió como una amenaza de muerte, Fede con un tema de pánico, de no poder sostener el lugar, o sea, una amenaza en el territorio, o sea, dependiendo de cómo lo vivamos, pero si yo eso no lo expreso, eso se guarda, se ancla, queda ahí. Entonces eso genera, en esa situación genera una fase de crisis, que es lo que empieza a activarse un programa en nuestro cuerpo. Voy a poner el caso
bien particular de los pulmones. ¿Tá? Por ejemplo, nosotros cruzamos la calle ahora y da vuelta un auto y casi nos atropella. Es normal que tengamos miedo a morirnos, si nos pasó cerquita o si nos golpeó, todo. Eso genera que cuando uno tiene miedo a la muerte y está en fase de miedo a la muerte, necesita que los pulmones se agranden. ¿Ok? Que los alvéolos donde absorbemos el oxígeno, esos tubos se adelgacen para que genere más espacio para que entre más oxígeno. Porque si yo recuerden que estamos hablando de biológicamente, nuestro cuerpo, nuestra mente, el inconsciente, cuando nosotros no estamos en presencia, por eso ahí ya entra a trabajar todo lo que es la espiritualidad y un montón de cosas que hoy en día hablamos y compartimos. Cuando nosotros estamos en automático, estamos en biológico. Y en biológico es o ataco o me defiendo. O estoy en peligro o estoy en... Entonces, cuando estoy en peligro, mi cuerpo va a hacer todo lo necesario para salvarme de ese peligro. Voy a necesitar tener más oxígeno, voy a necesitar aumentar la circulación de la sangre para poder correr más rápido, la sangre va a ir a las extremidades. Bien, en el pulmón se genera esa situación de los pulmones, se aumenta la masa en los alvéolos y eso genera lo que muchos conocen como cáncer de pulmón. ¿En serio? Entonces, si a vos te hacen una placa en ese momento, van a encontrar pequeños tumorcitos. ¿Esos son los focos de Hammer o no tienen? No, los focos de Hammer son en el cerebro y va dentro de esta... capaz que voy muy rápido porque no sé cuánto tiempo tenemos. Usted más o menos dígame. No, y ahora tenemos unos 20 minutos, un poquito menos, 15. Entonces, el miedo a la muerte en ese caso, es justificado, es real. Pero ¿qué pasa con el inconsciente biológico? Que es lo que funciona cuando estamos en automático, que es en el 95% de nuestras vidas, porque nadie está todo el tiempo presente. Claro. Entonces siempre estamos haciendo otras cosas, un montón de cosas. Ahora estamos en automático. Uh-huh. Estamos pensando, escuchándome a mí, o yo estoy hablando, estoy en fase de estrés, estamos interactuando. Uh-huh. Entonces... Ahora estaríamos... ¿En biológico automático? Sí, porque todo lo que estamos absorbiendo ahora, las cosas que pasan en nuestro cuerpo, no las estamos interiorizando. No sabemos, ustedes no se están poniendo a pensar qué me resuena de lo que me está diciendo, a dónde me lleva, qué emoción me despierta. Uh-huh. Todo eso no lo estamos haciendo. Estamos hablando, estamos intercambiando. Ustedes están en fase de estrés, se llama, que es cuando uno está... como atento, alerta. Alerta. Después viene la vagotonía, que es cuando uno está... cuando vamos a la pausa ahí, que comemos. Son síntomas de la vagotonía, de tener ganas de comer, de tener ganas de tomar, de cansancio, todo bueno. Entonces, el inconsciente biológico se caracteriza por esto. Primero, que no entiende de real o virtual. ¿Qué quiere decir de real o virtual? Yo pongo el ejemplo de la película. Vos estás viendo una película de violencia, el inconsciente no entiende que vos estás viendo vos estás viviendo una situación de violencia. Wow, mirá, esa no la... Siempre. Yo hago el ejemplo cierren los ojos y los que están afuera ahí. Y ahora, no piensen en un elefante rosado. Claro. Eso es el inconsciente biológico. El inconsciente biológico no entiende el no, principalmente. O sea, todo lo que yo diga, no como, yo hoy no voy a comer. El mensaje que le estoy mandando a nuestro inconsciente es a la noche va a venir hambre. Para el inconsciente todo es realidad. Para el inconsciente todo es realidad. Todo. Entonces, ¿qué pasa con el caso del miedo a la muerte? Yo puedo tener un miedo a la muerte real, como el ejemplo que pusimos del auto, o puedo tener un miedo a la muerte virtual, que es la cantidad de gente que le tiene miedo a la muerte. ¿Se entiende? Claro. Entonces, si yo estoy en fase de estrés de un conflicto de miedo a la muerte, genero cáncer, unos tumores pulmonares, ¿ok? Pero como es cortito y como es justificado, es chiquito, pum, pam, se va, pim, se termina. Pero ¿qué pasa cuando yo paso 1, 2, 3 años con miedo a la muerte? Claro. La sugestión. Eso que yo estoy viviendo como algo virtual o como algo que es un miedo que yo me invento para el inconsciente, es real. Claro. Entonces, si yo estoy con miedo a la muerte todo el tiempo, empiezo a generar y más pulmón, y más pulmón, y más pulmón, y más pulmón, y más pulmón. ¿Se entiende? Sí. Eso es
en la primera fase, en la primera ley de Hammer, lo que hay que tener en cuenta. Aparte de eso, el inconsciente biológico no entiende de pasado, presente y futuro. Sí, Una consulta. Sí, niño Gastón, que me levanta la mano. El hipocondríaco entonces tiene más tendencia a eso de que se crezcan A enfermarse. El hipocondríaco a mí en particular es un caso muy muy especial porque hay que ver un montón de cosas para saber por qué esa persona es hipocondríaca. Pero no siempre tiene por qué ser miedo a la muerte, entonces. No, por No, es eso. miedo a enfermedades. Es un montón miedo de a- No. Es un caso particular. Por eso es muy ahí entra cuando en algún momento empecemos a hablar de biodecodificación, de transgeneracional, de proyecto sentido, interactúan otras historias incluso de nuestros ancestros y un montón de cosas Qué más, ¿no? Sí, perdón. Yo también tengo una pregunta. Son chiquilines muy curiosos acá. Comentaste, La mano, muy bien, ¿eh? comentaste antes que cuando se vive una situación de crisis Ujú. y no se habla y se guarda, Se guarda. es que se generan, bueno, ahí se genera luego la regeneración, dijiste. Sí. Pero si se saca y se habla, Si se saca y se habla, se libera y el tema es guardarlo, porque ¿qué pasa si yo no lo qué guardo? importante, ¿no? Si yo, por Contar. ejemplo, el caso del auto, yo me lo guardo como un miedo a la muerte, ¿y qué va a pasar cada vez que vaya a cruzar una esquina? Me Claro, asusto. sí, obvio. Y si querés lo... Y voy a tener ese miedo. Y ese es, por ejemplo, ese es el famoso, una de las principal causa de las alergias. Las alergias es algo que yo tengo guardado y que cada vez que experimento una situación, O sea que no son los plátanos. Sí, pero no. Sí, pero no. Pero ahí, o sea, en el caso de, volvemos a lo mismo, lo justificado porque me está pasando algo real, Ujú. o sea, y una alergia que no sé por qué me pasa. Está, y le encontramos chivo expiatorio enseguida, ¿viste? Decir, sí, total, son los plátanos. Claro, pero bueno, lo mismo, el plátano vendría a funcionar como el auto. Es Claro. algo que está pasando en Claro. realidad. Claro. ¿Tá? Después hay que ver por qué a algunos sí le da alergia y a otros no. Ahí está la cuestión. Pero ahí entramos en En otra... la reacción que generan cada uno. Ahí por eso esto, lo que hablamos el otro día, de empezar a mirar la salud no como que una sola enfermedad y una sola cura. Hay distintas historias, distintas causas y por lo tanto hay distintas formas de curarse, de sanarse. No podemos entrar en esto de que todos los que tienen alergia a los plátanos funcionan así o Claro. todos los que no. Cada situación es en particular y cada abordaje, cada manera de abordar el tratamiento tiene que ser personalizado. Eso es lo que genera en su principio uno de los grandes miedos de la medicina convencional. Recordemos que la palabra Claro. tradicional la vamos a sacar. Que no se puede encajonar así, como que no es, bueno, hay Claro. una regla general o una regla, viste, básica para todos, sino que atiende cada caso particular porque Exacto. entiende que cada... Se genera pánico eso. Ahí va. Porque si yo soy médico, o yo soy terapeuta, o yo soy lo que sea, y no puedo usar un mismo sistema para todos, pienso, y vamos a ver que eso es totalmente erróneo, que voy a demorar más. Y es al revés, porque si yo logro atender personalizadamente y enfocarme en la verdadera raíz del programa, de cómo se generó, los tiempos de sanación se reducen al mínimo. Los tiempos de sanación, los costos Ujú. y un montón de cosas más. Por ende, ¿no? Por ende, eso. Entonces, es importante eso. Y es importante lo que yo le hablaba el otro día, lo que yo hablaba hoy, de que el inconsciente no entiende de que es atemporal. O sea, que para él todo el tiempo es presente. O sea, no es si yo no hablé del auto que casi me quiso atropellar, cada vez que vea un auto no me voy a decir, ay, me acuerdo de No, Estoy lo voy a sentir. volviendo a vivir la misma situación que viví en aquel momento. Y ahí entra y se justifica y apoya lo que es el niño interior, con el que hemos escuchado hablar un montón de veces. O sea, siempre lo que nosotros, los conflictos biológicos que experimentamos en nuestra niñez, que son cuando menos, entre comillas, conscientes o conectados con este plano terrenal estamos,
cada vez que vivimos cosas que nos retrotraen a nuestra infancia, empezamos a vivir lo mismo una y otra vez. Si mi madre me gritaba y me decía inútil, cada vez que alguien me diga inútil, yo no estoy reviviendo ese momento. Estoy viviendo, estoy siendo el niño de tal edad que se sentía desvalorizado porque su madre le decía inútil. ¿Se entiende cómo funciona la temporal? Sí. Y a su vez... pero una pregunta con respecto a esto. Si a mí, ponele que yo que sé, mi madre me decía inútil, me decía cosas peores, o no sé, o un amigo, lo que sea, pero no me penetró eso, o no me quedó guardado en el inconsciente y realmente como que... Bueno, esa, en caso no te quedó. Claro, eso. Te tiene que quedar como registrado especialmente. Igual, algo que te marca, de verdad. Claro, en este caso, que su madre le diga inútil a un niño, no creo que no le quede... No, es fuerte. Es muy fuerte. Bueno, puse un caso bien concreto. Sí. Por ejemplo, las famosas resfríos, esos espontáneos, no la gripe, sino el resfrío, bien. Suelen ser, por lo general, anclajes de la niñez. Cuando, por ejemplo, no sé, nos mandamos una macana y... a quien no, nos rezongaron, nos corretearon, vení que te vamos, no sé, lo que sea. Y yo qué sé, supongamos y sentimos miedo, porque un niño, no sé qué, nuestros padres en algún momento sentíamos miedo, ¿no? Entonces, en ese momento nos estaban haciendo un guiso de lenteja. Entonces, cuando esto es otra cosa que hay que saber del inconsciente, cuando estoy viviendo un conflicto, el inconsciente graba todo. Desde el olor, la luz, el tiempo, el día, la hora, la temperatura, el olor. Entonces, si había, por ejemplo, alguien haciendo un guiso de lenteja, cada vez que yo huela el guiso de lenteja, y después me separe, que eso es lo que quiero cerrar con esto porque es muy importante, cada vez que yo me separe del guiso de lenteja, o sea, que deje de sentir el olor a guiso de lenteja, me va a venir ese resfrío. De esto, por ejemplo, hablamos una vez, no sé si fue contigo, Fede, de que mi madre, por ejemplo, tiene fobia a los perros. Mucho. Y en realidad ella no tiene ningún recuerdo de que la haya ni mordido ni tenido ningún problema con eso. Entonces como que un momento pensábamos que algo había, o sea, que el miedo no tiene por qué ser a los perros, sino que puede ser a otra cosa. ¿Qué simboliza a los perros? ¿Qué es el perro? Salió una cura expresa acá. ¿Qué es el perro? El amigo del hombre. Un animal. ¿Y qué es un amigo? ¿Qué es lealtad, lo que confianza. Fidelidad. Hay un tema con la lealtad y la fidelidad. Ajá. Mira. Hay que averiguar desde cuándo. Pero mi abuela también lo tenía. Bueno, por teléfono, señora Pendas. Eso ya va por otros correos. Cuando hablábamos del transgeneracional y todo, que en algún momento también lo vamos a tocar, pero no hay nada que a mí me despierte un desequilibrio en el cuerpo que no tenga un para qué. Claro. Un por qué y un para qué. Pero esto que decías hoy de las enfermedades, ¿no? Que en realidad no las tenemos que ver como malas, sino como que nos están avisando algo. Es información. Es información. Es, bueno, a mí me está pasando esto, y yo se los decía la otra vuelta, piensen eso, asocien, porque tiene que ver lo biológico y lo arcaico. Pues yo te pregunté qué simboliza el perro. Claro. Porque lo arcaico también tiene mucho que ver. Por ejemplo, un ejemplo cortito, y ya cierro con lo que es la crisis y la vagotonía. Ajá. ¿Qué simboliza la mano? ¿Qué hacemos con la mano? Tocarnos. Sí, bueno, gestualizar también. No, claro. Caricia. Con la mano. ¿Qué hace? Pero no el contacto es el contacto con el mundo, con el tacto. ¿Qué hacemos todo el tiempo con la mano? Agarrar. Trabajamos con la mano. Sí. Lo decimos, bueno, yo esto lo hice con mis manos. Seguro. Sí. O qué hago con mis manos. Es lo artesanal, es lo... Todo lo que simboliza el hacer, el trabajo, el traer el pan a la casa. ¿Y quién traía el pan a la casa? Arcaicamente. Entonces, la mano tiene que ver con el trabajo o con el padre. Es bien empezamos a mirar, y es bien
simple, por decirlo de alguna manera. ¿Para qué? Y yo voy a botar la mano. ¿Y para qué uso la mano? Y si yo la uso para, no sé, barrer, bueno, no sé, los pies, ¿para qué uso los pies? Ya solo sabiendo para qué los uso en mi vida cotidiana, me está dando una información, más que no sepa qué, bueno, después vamos a hablar de las capas embrionarias y un montón de cosas para saber, bueno, cuándo es una reparación se necrosa o cuándo prolifera células, que eso está, búsquenlo, las capas embrionarias de Hammer, y hay un cuadrito muy esquemático que explica muy bien. Pero es importante el para qué biológico, para qué sirve y qué simboliza. ¿Qué nos representa? ¿Qué nos representa? Por ejemplo, el pecho de la mujer, los pechos, los famosos cáncer de mama. Ok. ¿Dónde se siente más protegido uno cuando nace? En el pecho de la mujer, de la madre. Entonces son conflictos de protección, de puedo protegerme o no puedo proteger. ¿Se entiende? ¿Puedo proteger a mis hijos o no me siento protegida? O por eso debe venir por ahí la mano así, dependiendo siempre cómo afecta a cada persona. Volviendo y para cerrar con el tema de la crisis. ¿Qué pasa con la crisis? Yo tengo una crisis, volvemos al ejemplo de el auto y el miedo a la muerte. Y genero aumento de alvéolos pulmonar. Entonces, lo que se puede diagnosticar como un cáncer de pulmón. Entonces, eso es una fase de crisis. Y después hay lo que se llama Hammer, que es la fase de reparación, que es cuando el cuerpo vuelve. O sea, si yo aumento masa, tengo que volver a tener la masa que tenía antes. Claro. O sea, tengo que eliminar toda esa masa, esa materia, y es lo que se llama tuberculosis pulmonar. Y la tuberculosis pulmonar se expulsa a través de hemorragia de sangre por expectorado. Entonces, ¿qué pasa con las personas? La tuberculosis pulmonar tiene una alta mortalidad, o se asocia también a... Entonces, ¿qué pasa? Ahora volvemos a un caso donde me diagnostican un cáncer de pulmón. Entonces, me diagnostican un cáncer de pulmón, yo hago un tratamiento, el que sea, y me confío en el tratamiento. Ahí entra los placebos y todo esto, ¿no? Confío en el tratamiento, sea cual sea, me empiezo a curar. ¿Cuál es la fase de reparación? Hemorragia, tuberculosis pulmonar. ¿Qué empiezo a hacer? A escupir sangre, a extraer sangre. ¿Qué pienso? Miedo a la muerte. ¿Qué hago? Y empiezo el círculo de vuelta. Si los médicos dijeran, no, mire, bueno, tuberculosis pulmonar es normal, la vamos a tratar para que no, obviamente para no generar anemia, para no generar... ser consciente de cuáles son los síntomas que puede llegar a tener. ¿Claro? ¿En qué sirve la medicina germánica para la medicina que en ningún momento contradice la medicina convencional? No viene a suplantarla tampoco. Ni mucho menos, al contrario, viene a aportar, le va a servir a los médicos. Hay médicos en Uruguay que ya la aplican. Van a servir a los médicos para saber cuándo tratar y cómo tratar. Porque hay muchos síntomas, como por ejemplo la diarrea, si no es intensa, que no hay que cortarla, porque es una reparación. Y bueno, al igual que la fiebre también en su momento dice tampoco, porque, bueno, a no ser que corra un riesgo de vida así, que se pueda, a 50 grados de fiebre. Eso es lo que decía Hammer, la medicina está para salvar vidas, no para generar salud. Ahí va. La salud, hay que sacarnos la idea esa de que para generar la salud necesito de alguien que sabe más que yo. No, porque la salud no tiene que ver con lo sanitario, la que hablábamos el otro día. Está dentro nuestro. Tiene que ver con una educación en donde nos pongamos en conciencia de querer desarrollar todas nuestras dimensiones, ya sea lo físico, lo espiritual, todo lo que tiene que ver con nuestro desarrollo laboral, nuestra creatividad, todo. Si logramos educar a los niños y a las niñas desde ese lado, va a ser muy difícil que alguien se enferme, porque va a tener todo su sistema de valores y de confianza óptimas, y no va a permitir que nada y cuando le aparezca algo, porque no vamos a estar exentos de que aparezca algo imprevisto, y va a saber cómo hablarlo, y lo va a comentar y va a decir, me pasa esto, tuve miedo. Tenemos mucho miedo a decir tengo miedo. A reconocer eso, ¿no? Claro. Bueno, yo lo que tengo miedo es
es que nos quedemos sin tiempo para el resto del programa. Pero eso, muchas gracias Fabián Musoni por venir, así lo despedimos con ganas de saber más y esperar la próxima columna. Claro. Y queremos que nos digas cómo acceder al consultorio que tú tenés de Ser Uno Salud Integral. Bien, pueden llamar al 092 464664, bien fácil porque o si no, entrar a la página www.ser1saludintegral.com o a las redes Ser Uno Salud Integral, y en cualquiera, en Facebook, en Instagram, en Twitter, ingresan y ahí van a ver. Y hay canal de YouTube también que estamos haciendo estoy haciendo un abordaje principalmente con el tema de moda a nivel de salud. Como se busca en YouTube ahí mismo, Ser Uno Salud lo mismo. Sí, sí. Hay charlas con médicos, incluso hablando de lo que es el patógeno de hoy en día. Ajá. Así que los invito a que lo bueno, con el nombre, decilo, tengas miedo. Coronavirus. Ahí está. Con el pato no me censuran. Con el pato ajeno abajo del brazo, nos vamos, y nos vamos a ver con el. Entra el descubridor mirá, ahí lo veo. Entra el descubridor a la cancha. A ver, lo recibimos.